en el corazón de un valle indómito, donde los caballos salvajes galopaban libres y salvajes, los susurros de peligro recorrían las aldeas. Estas majestuosas criaturas eran un símbolo de poder puro, indomables e impredecibles. Nadie se atrevía a acercarse a ellas, y mucho menos un chico como Kyle. Con solo 12 años, Kyle había pasado su vida dependiendo de muletas, sus piernas debilitadas por un accidente ocurrido mucho tiempo atrás. Pero todo cambió una tarde fatídica, cuando el caballo más temido del valle, un imponente semental negro de ojos ardientes y fama de atacar a cualquiera que osara acercarse, apareció frente a él. Los aldeanos se quedaron congelados por él. Horror. Esperaban lo peor. Después de todo, ¿qué posibilidades tenía un niño discapacitado contra la furia pura de la naturaleza? Sin embargo, lo que ocurrió después desafió todo lo que creían saber sobre el miedo, la fuerza y los lazos, que pueden formarse entre las almas más inesperadas. Antes de continuar, tómate un segundo para comentar de dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Estamos en una emocionante carrera para alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si amas a los animales y las historias conmovedoras de esperanza y valentía, este canal es para ti. Asegúrate de suscribirte a Animal Story Unleashed, activar las notificaciones y unirte a esta aventura. Dale like al video y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Kyle estaba sentado en el borde de una cerca de madera desgastada, observando el valle. La vasta extensión de verde y dorado se extendía ante él meciéndose con la suave brisa. A su lado sus muletas descansaban en la hierba, un recordatorio constante de la vida que no podía vivir como los demás niños. Pero a Kyle no le importaba demasiado. Encontraba paz en la quietud del valle y en los susurros de la naturaleza que flotaban en el aire. Su padre, un viejo pastor, siempre le advertía sobre los caballos salvajes que vagaban por la zona. Sobre todo le hablaba de uno en particular, un enorme semental negro con una melena tan gruesa que parecía moverse como sombras bajo el sol. «Aléjate de él, Kyle», le había dicho su padre. «Esa bestia no tolera a los humanos. Ha derribado cercas, atacado al ganado y ahuyentado incluso a los cazadores». El semental era una leyenda, temido y admirado por igual. Pero Kyle era diferente. Él no veía el valle como un lugar peligroso. Para él era un mundo lleno de historias esperando ser contadas. Pasaba horas observando a los caballos desde lejos, dibujándolos en su cuaderno. Pero el semental, ese nunca aparecía en sus páginas. Demasiado esquivo, demasiado indomable. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un viejo roble, un sonido rompió el silencio. Unos cascos golpeando la tierra, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Su corazón dio un vuelco. Agarró sus muletas y trató de ponerse de pie. De entre la maleza emergió el semental negro. Su pelaje oscuro brillaba como obsidiana bajo el sol. Era enorme. Sus músculos se marcaban con cada movimiento. Sus ojos ardían con una intensidad salvaje. Kyle se quedó congelado. Nunca había estado tan cerca de la criatura. El caballo resopló, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío. Su mirada estaba fija en el niño. Kyle sintió como sus muletas tambaleaban bajo su peso. Un escalofrío de miedo recorrió su espalda. Sabía que no podía correr, no con sus piernas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El semental no atacó. En su lugar bajó un poco la cabeza, golpeando el suelo con una de sus poderosas pezuñas. Como si lo estuviera analizando, como si se preguntara qué hacía allí. Kyle, tembloroso pero decidido, metió la mano en su bolsa y sacó una manzana que había guardado de su almuerzo. Sus dedos temblaban mientras la extendía hacia el caballo. «Tranquilo», susurró con voz apenas audible. «No quiero hacerte daño». El semental se sobresaltó, pero no se alejó. Poco a poco, con pasos cautelosos, avanzó hacia él. Cada movimiento era preciso, como si estuviera evaluando la situación. Sus fosas nasales se ensancharon al olfatear el aire, tratando de identificar el olor de cal. El corazón del niño latía con fuerza. Se quedó completamente quieto, conteniendo el aliento. Para su asombro, el caballo inclinó la cabeza un poco más. Su enorme hocico quedó a escasos centímetros de su mano. En un solo movimiento rápido, tomó la manzana y comenzó a masticarla con un sonido crujiente. Kyle soltó el aire en un suspiro tembloroso. El miedo se disipó, reemplazado por una sensación de asombro. Por un instante, niño y bestia se quedaron en silencio. Un entendimiento tácito flotaba entre ellos. Pero de repente el semental se irguió sobre sus patas traseras, agitando sus cascos en el aire.
Luego, sin previo aviso, giró sobre sus patas y salió disparado hacia la maleza, perdiéndose en la inmensidad del valle. Kale lo observó desaparecer, su mente llena de preguntas. ¿Por qué no lo había atacado? ¿Por qué se había acercado tanto? Eso no significa que no lo haga la próxima vez, gruñó Aaron golpeando la mesa con el puño. Su rostro estaba rojo de frustración. La próxima vez podría no ser tan amable. Mantente alejado de esa bestia, Cale, ¿me oyes? Kale asintió lentamente, pero su mente estaba en otra parte. No podía sacarse de la cabeza la imagen del semental negro, de pie frente a él, su imponente figura matizada por una curiosidad extrañamente suave, casi gentil. Al día siguiente no pudo resistirse. Sabía que había prometido mantener la distancia, pero la atracción que sentía hacia aquel caballo salvaje era demasiado fuerte. Pasó horas bajo la sombra del viejo roble, su lápiz deslizándose sobre las páginas de su cuaderno mientras observaba el horizonte. A lo lejos, los demás caballos pastaban tranquilos, sus crines brillando bajo el sol. Pero el semental negro no estaba por ninguna parte. El sol comenzaba a descender cuando un sonido entre los arbustos le hizo contener el aliento. Sus dedos se crisparon alrededor de su lápiz cuando la silueta familiar emergió de entre la maleza. Su melena estaba enredada, con hojas, y sus ojos escaneaban el campo con cautela. Cale se quedó completamente inmóvil, su respiración atrapada en su garganta. El semental lo notó de inmediato. Sus orejas se movieron al captar su presencia y comenzó a avanzar con cautela. Sin decir una palabra, Kyle metió la mano en su bolsa y sacó otra manzana. Esta vez no habló. Dejó que sus movimientos hablaran por él. El caballo olfateó el ispoteslot aire, su musculoso cuerpo tenso con cada paso calculado. Con una precisión casi hipnótica se acercó y tomó la manzana de la mano extendida de Cale. Pero en ese instante el aire se rompió con un sonido seco, un silbido agudo, seguido por el crujido de una rama. El semental echó las orejas hacia atrás y salió disparado en dirección opuesta. Kale giró rápidamente y sintió que la sangre se le helaba. 2 hombres emergieron de entre los árboles llevando cuerdas y redes en sus manos. Pensé que hoy atraparíamos a ese demonio negro, murmuró uno, escupiendo en el suelo. Nunca te acercarás lo suficiente, respondió el otro sacudiendo la cabeza. Ese es demasiado listo. Cale sintió un estallido de furia en su interior. ¿Qué están haciendo?, exigió, su voz temblando de indignación. Los hombres lo miraron, sorprendidos. Ese caballo es un peligro, respondió uno con voz áspera. Ha estado causando problemas durante meses, rompiendo cercas, asustando al ganado. Venimos a encargarnos de él. No es peligroso, protestó Kyle, su pecho subiendo y bajando con frustración. No ha lastimado a nadie. Los hombres intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros. Tal vez todavía no, dijo uno de ellos. Pero los animales salvajes no deberían estar tan cerca de la gente. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien salga herido. Kyle los observó con impotencia mientras se alejaban, sus redes y cuerdas arrastrándose tras ellos. Su pecho se sentía apretado por la rabia y el miedo. Sabía que estaban equivocados sobre el semental. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? Esa noche no pudo dormir. La imagen del caballo, con su espíritu indómito y orgulloso, llenaba su mente. Tomó una decisión. No podía permitir que se lo llevaran. No podía dejar que destruyeran algo tan hermoso y salvaje. Al amanecer, Kale salió de casa, sus muletas golpeando el suelo con un sonido firme y decidido mientras se dirigía al valle. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que debía intentarlo. Y entonces lo vio. El semental estaba allí, en medio del campo, con la cabeza en alto, su melena ondeando con el viento. Por un momento Kale sintió una conexión, más fuerte de lo que había sentido con cualquier otra persona. Él y el caballo, 2 marginados en un mundo que no los comprendía, unidos por su soledad compartida. No te preocupes, susurró Kale. Te protegeré. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba de nuevo al semental. Esta vez no había miedo, no había dudas. La conexión entre ellos era innegable, como si sus almas estuvieran unidas por un lazo invisible. Cada paso que daba se sentía como parte de un destino que no podía cambiar. El caballo lo miró fijamente. No había agresividad en sus ojos. Solo curiosidad. Cale extendió su mano y el semental movió sus orejas atento. Un gesto sutil pero significativo. Dio otro paso. Sus muletas crujieron contra la tierra. Cuando sus dedos estuvieron a punto de tocar el hocico del semental, una explosión de ruido desgarró la tranquilidad del valle. ¡Crack!
Los dos hombres de la noche anterior irrumpieron en el claro, sus redes y cuerdas listas. El corazón de Cale se hundió. «¡No!», gritó con desesperación. «No pueden hacer esto». Los hombres se detuvieron un instante, sorprendidos por su grito. Uno de ellos frunció el ceño, su rostro curtido, arrugándose con desdén. «Te lo advertimos, chico», dijo con voz áspera. «Ese caballo es un peligro para todo el Cale». Lo observó desaparecer, su mente llena de preguntas. ¿Por qué no lo había atacado? ¿Por qué se había acercado tanto? Las caricias suaves de su hocico, el leve movimiento de su cola, la confianza silenciosa que crecía con cada momento que pasaban juntos. Thor ya no era solo un caballo salvaje para Cale. Era su amigo, su padre, Aaron. Todavía no entendía la profundidad de aquel vínculo, pero había aprendido a tolerarlo, aunque siempre le recordaba los peligros. Un caballo salvaje era impredecible, decía. No se podía confiar en ellos. Pero Cale no soportaba la idea de separarse de Thor. En cierto modo, el semental se había convertido en su fuerza. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, Cale y Thor estaban en su lugar habitual, un pequeño claro al borde del bosque. Thor pastaba tranquilamente, su melena oscura meciéndose con la brisa, mientras Cale descansaba apoyado contra un árbol, sus muletas a su lado. Toda su vida le habían dicho que los animales salvajes no podían ser domesticados, que su naturaleza era demasiado incierta. Pero en Thor, Cale veía algo diferente. No solo había fuerza en él, también había lealtad. Y lo más increíble de todo, por primera vez en su vida junto a Thor, Cale se sentía normal. Pero entonces, un ruido repentino rompió la calma, un crujido fuerte entre los arbustos. El corazón de Cale dio un vuelco. Se giró bruscamente, sus muletas arañando la tierra mientras se ponía de pie, y entonces los vio. Un grupo de hombres emergió de entre los árboles, cada uno con cuerdas y redes en las manos. Sus miradas estaban fijas en Thor. Cale sintió un nudo en el estómago. «No, no otra vez, no», gritó, su voz temblando de miedo. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras se apresuraba hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza. Thor, alarmado por el repentino caos, se irguió sobre sus patas traseras con un relincho de advertencia. Sus cascos golpearon la tierra con un estruendo. Su cuerpo poderoso giró, listo para huir. Pero en sus ojos, Cale vio algo más. No miedo por sí mismo, miedo por él. «¡Corre!», gritó Cale con desesperación. «Vete de aquí». Pero los hombres no le hicieron caso. Seguían avanzando, sus redes listas para atrapar al semental. Cale sabía lo que pasaría si lo atrapaban. Si Thor era llevado, encerrado, amansado, perdería su espíritu, su esencia salvaje. Su amigo se convertiría en una sombra de lo que era ahora, y no podía permitirlo. «Por favor, no hagan esto», rogó, su voz quebrándose mientras intentaba bloquearles el paso. «Él no es un peligro», los hombres se rieron. «Ese caballo es un problema, chico», gruñó uno de ellos. «Ya te advertimos antes, ahora solo te lo estás poniendo más difícil». Cale sintió como su estómago se encogía con angustia. Thor estaba inquieto, su cuerpo tenso, sus orejas pegadas a la cabeza. Cale vio el miedo reflejado en los ojos del caballo y en los suyos propios. No había más tiempo. Sin pensarlo dos veces, Cale tomó una decisión. Se giró y se aferró a la espesa melena de Thor. Con toda la fuerza que tenía, se impulsó y se subió a su lomo. Los hombres gritaron sorprendidos. Cale sintió que su cuerpo se tambaleaba. Sus piernas temblaban, su agarre era inestable, pero no soltó. Thor resopló, sus músculos tensándose bajo el peso del niño. Y entonces, con un poderoso bramido, el semental salió disparado. El mundo se convirtió en un torbellino a su alrededor. El viento le azotaba el rostro. Las patas del caballo golpeaban la tierra con una velocidad asombrosa. Cale apenas podía respirar. No tenía control sobre Thor. No lo estaba montando, lo estaba acompañando. No como jinete, sino como parte de él. Pero entonces, un giro brusco. El repentino cambio de dirección le hizo perder el equilibrio. Su crutch resbaló de sus manos. Su cuerpo se inclinó demasiado y cayó. El suelo se precipitó hacia él con brutalidad. El impacto fue un golpe seco contra la tierra. Dolor, un dolor abrasador recorrió sus piernas, su espalda, todo su cuerpo. El aire se le escapó de los pulmones. Se quedó tendido en la hierba, jadeando. Thor se detuvo. Sus orejas se movieron hacia atrás. Sus ojos oscuros se posaron en Cale. ¿Se iría?
¿Lo dejaría ahí? Thor, susurró Kyle con la voz áspera, por el dolor. Por favor, no me dejes. El tiempo pareció congelarse. El viento dejó de sonar. El dolor se volvió un eco distante. Y entonces, Thor avanzó. Con pasos lentos, casi cautelosos, se acercó a Kyle, y luego hizo algo que lo dejó sin aliento. El caballo bajó la cabeza y frotó suavemente su hocico contra su mano temblorosa. Kyle sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No lo abandonó. No corrió. Se quedó con él. Pero el dolor en sus piernas era insoportable. Sabía que no podía caminar. No esta vez. Con el poco aliento que le quedaba, Kyle se aferró a la espesa melena de Thor, y el semental lo ayudó. Se inclinó solo un poco, lo suficiente para que Kyle pudiera volver a subirse. El esfuerzo le costó cada gramo de energía, pero lo logró. Mientras avanzaban de nuevo, más lento esta vez, Kyle comprendió algo. No era solo un niño montando, un caballo. Eran más que jinete y corcel, eran un equipo. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y de hiel semental. Lo ayudó. Uno de los hombres lanzó una soga al aire con precisión. «Nos lo llevamos esta vez», gruñó el líder con una sonrisa cruel. «No más juegos». El pulso de Kyle se disparó. El miedo se aferró a su pecho como una garra afilada. Había temido este momento, lo había imaginado en sus peores pesadillas. Pero ahora estaba ocurriendo de verdad. «Por favor, no», gritó Kyle, su voz quebrándose de desesperación. Pero la cuerda ya volaba por el aire. Se cerró alrededor del Nones, cuello de Thor con un chasquido seco. El semental se estremeció, su cuerpo sacudido por el miedo. Kyle se aferró con todas sus fuerzas, pero la tensión del lazo era brutal. Thor relinchó con furia, alzándose sobre sus patas traseras en un intento desesperado por liberarse. Pero esta vez los hombres fueron más rápidos. Tiraron de la soga con fuerza. El sonido áspero de la cuerda contra el pelaje de Thor le revolvió el estómago a Kyle. El semental estaba atrapado. Por un instante, todo pareció derrumbarse. La confianza, la libertad, el vínculo que habían construido, todo se desmoronaba frente a sus ojos. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Thor, en un último acto de desesperación, hizo lo impensable. Con un giro de pura fuerza, se lanzó hacia un lado con tal potencia que la cuerda se deslizó de las manos del cazador. En ese breve segundo, la esperanza volvió a brillar en el corazón de Kyle. Thor no iba a rendirse, no sin pelear. El semental rompió la trampa de los hombres, sus cascos golpeando la tierra como el latido de un tambor de guerra. Pero Kyle aún estaba en su lomo. Intentó aferrarse con todas sus fuerzas mientras Thor galopaba en busca de libertad. El mundo se convirtió en un torbellino. El viento golpeaba su rostro. El estruendo de los cascos retumbaba en sus oídos. Kyle sintió la adrenalina correr por sus venas, pero el dolor en sus piernas era insoportable. No podía sostenerse por mucho más tiempo. Estaba perdiendo el equilibrio. Estaba cayendo. «Kyle», gritó su padre corriendo hacia él lo más rápido que podía. Thor comenzó a disminuir la velocidad, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Kyle cedió. El dolor lo envolvió por completo y cayó. El golpe contra el suelo le arrancó el aire de los pulmones. La oscuridad se tragó todo. Cuando Kyle abrió los ojos, el mundo daba vueltas. Cada parte de su cuerpo dolía, sus piernas ardían de dolor. El cielo sobre él parecía girar sin control. Lo último que recordaba era la desesperación de Thor por escapar. Ahora estaba tendido en la hierba, su piel cubierta de polvo y hojas. A lo lejos, el sonido de los cascos de Thor se desvanecía en la brisa. «Kyle». La voz de su padre sonó frenética. Aaron llegó a su lado y se arrodilló junto a él, revisándolo con preocupación. Había miedo en los ojos de su padre, más profundo que nunca. «Papá». «Thor», susurró Kyle, su voz apenas audible. «No, te muevas, hijo, estás herido», dijo Aaron, su tono tembloroso. Miró hacia el río, donde los cazadores se habían reunido de nuevo, frustrados, furiosos. No habían atrapado a Thor, pero no se rendirían tan fácil. Kyle negó con la cabeza, luchando contra la debilidad. «Tengo que encontrarlo». «No, hijo, debes descansar». «No, papá», insistió Kyle con lágrimas en los ojos. «Le prometí que lo protegería». Aaron apretó la mandíbula. Su hijo no solo estaba peleando por un caballo, estaba peleando por todo en lo que creía, por demostrarle al mundo que era capaz, por demostrarle a sí mismo que podía ser fuerte. Después de un instante de duda, Aaron suspiró. «Está bien, pero no lo harás solo». Con la ayuda de su padre, Kyle logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo.
No tenían un plan, solo la determinación de encontrar a Thor antes que los cazadores. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, proyectando sombras largas sobre el valle. Cada paso era una batalla para Cale, pero no se detuvo. No podía detenerse. Llamó el nombre de Thor, su voz rasgada por la desesperación, y entonces escuchó el relincho, débil punto distante. Pero ahí estaba. Cale giró la cabeza escaneando la ladera, y lo vio. Thor. El semental se alzaba sobre una colina, su silueta recortada contra el cielo dorado. Pero no estaba solo. Cale sintió que su corazón se detenía. Detrás de Thor, parcialmente escondido entre la hierba alta, había una pequeña figura, un potrillo, tembloroso, inseguro sobre sus patas. El aliento de Cale se atascó en su garganta. Thor, susurró con los ojos llenos de asombro. Aaron también quedó paralizado por la sorpresa. Ese caballo. Tiene una cría, murmuró. Thor no solo estaba huyendo, estaba protegiendo a su pequeño. El corazón de Cale se hinchó con emoción. Lo hiciste, susurró con lágrimas en los ojos. Salvaste a tu familia, pero la alegría no duró. A lo lejos el sonido de casco rompió el momento. Los cazadores venían, y esta vez no se detendrían hasta atrapar a Thor y su potrillo. Cale giró hacia su padre, su rostro pálido de miedo. Papá, tenemos que detenerlos. Aaron apretó los puños. Lo haremos, hijo, pero debemos ser inteligentes. Los jinetes se acercaban rápidamente. Cale no lo pensó dos veces. Se adelante. A medida que el sol despuntaba en el horizonte, pintando el valle con tonos dorados, Cale se deslizó hasta el borde del mirador. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro mientras el mundo despertaba lentamente a su alrededor. Por un instante, todo se sintió en paz. Y entonces, lo vio. En la distancia, una solitaria figura se alzaba sobre la cresta de la colina, un caballo de melena oscura ondeando con el viento. El aliento de Cale se atascó en su garganta. Era Thor. El semental lo observaba desde la distancia, su postura fuerte y orgullosa como siempre lo había sido. Pero esta vez no estaba solo. A su lado su potro se mantenía erguido, su pequeño cuerpo ahora más firme, sus patas más seguras. La imagen llenó a Cale de una emoción indescriptible. Thor, susurró, su voz quebrándose con el peso de todo lo que sentía. Como si pudiera oír sus pensamientos, el semental dejó escapar un relincho fuerte y claro. El sonido resonó por todo el valle. Era un adiós. Un adiós cargado de gratitud y respeto. Las lágrimas se deslizaron silenciosas por el rostro de Cale mientras levantaba una mano, devolviendo el gesto. Gracias, Thor, susurró con una sonrisa trémula. Por todo. Y entonces, tan rápido como habían aparecido, Thor y su potro se dieron la vuelta y desaparecieron tras la cresta, fundiéndose con la inmensidad del valle. Se habían ido, pero nunca serían olvidados. La vida poco a poco volvió a la normalidad para Cale y su padre. La granja de Aaron floreció, y la historia de Cale y el semental salvaje se convirtió en una leyenda en la comunidad. La gente ya no veía a Cale como el chico discapacitado, ahora lo conocían como el valiente, muchacho que había formado un lazo inquebrantable con un caballo salvaje. Pero Cale no dejó que la atención lo cambiara. En lugar de eso, se centró en su propio viaje. Su tiempo con Thor había encendido algo en su interior, una certeza, la certeza de que podía superar cualquier obstáculo. Tal como Thor había escapado de su cautiverio, él también podía romper las barreras que otros creían que lo limitaban. Con el apoyo de su padre comenzó a soñar más allá de lo que nadie imaginó, no con lo que no podía hacer, sino con todo lo que sí podía lograr. Años más tarde, Cale volvió a pararse en el borde del valle. Ya no era un niño, era un joven fuerte, con un espíritu indomable y una determinación inquebrantable. Su silla de ruedas ya no era un símbolo de limitación, era un testimonio de su resiliencia. Miró el horizonte, dejando que el viento acariciara su rostro. Y entonces, un sonido familiar llegó a sus oídos, el distante relincho de un caballo. Cale sonrió, su corazón latiendo con esperanza. En algún lugar más allá de las montañas, Thor y su potro seguían corriendo libres. Su legado vivía en la naturaleza salvaje y en el corazón de Calepunto, porque no importaba a dónde lo llevara la vida. Siempre llevaría el espíritu de Thor con él, un recordatorio de que la libertad, el coraje y el amor podían vencer incluso los mayores desafíos. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre viene del poder físico, sino del coraje para confiar, de la voluntad de seguir adelante y del amor que nos une, incluso a través de las fronteras más salvajes.
Como Thor y Kale, todos enfrentamos desafíos, pero con resiliencia y compasión podemos dejar un legado que inspire a otros a soñar, crecer y creer en lo imposible. Si crees en el poder de los lazos entre humanos y animales y en el impacto increíble de las historias de rescate, asegúrate de darle like a este video, comentar tu opinión abajo y suscribirte a Animal Story Unleashed para más relatos conmovedores como este. Estamos en un viaje emocionante hacia nuestros primeros 1000 suscriptores y nos encantaría que formaras parte de él. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y cada clic cuenta. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Y ahora, echa un vistazo al video que aparece en pantalla para descubrir más historias increíbles de animales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de los animales en todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.